El mensaje de texto brillaba en la pantalla de mi teléfono como un letrero de neón que anunciaba el fin de mi matrimonio. Gasté el dinero de la casa en la cocina de mamá. Ella lo necesitaba más de lo que nosotros necesitamos una casa ahora mismo. Lo entenderás cuando seas una verdadera madre algún día. Me quedé mirando esas palabras mientras estaba sentada en la oficina de mi abogada de divorcios, con los papeles ya firmados y certificados ante notario frente a mí. Michelle levantó la vista de su escritorio con las cejas arqueadas. Bueno, eso fue más rápido de lo que esperábamos, dijo, deslizando los documentos en un sobre manila. Llevaba 6 meses preparándome para este preciso momento, viendo a mi marido David bailar al son de su madre como una marioneta. La única sorpresa fue lo predecible que era en realidad. Cogí mi bolígrafo y respondí tranquilamente a su mensaje de texto con solo 2 palabras. Lo sé. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Permítanme retroceder 8 años hasta donde empezó todo este lío. Yo era Sarah Coleman. Tenía 26 años y estaba en la vía rápida para convertirme en socia de Morrison Financial Advisory. Lo tenía todo planeado. Asesora principal a los 30, mi propia cartera de clientes valorada en millones, quizás incluso abrir mi propia firma a los 35. Entonces conocí a David Richardson en un evento de networking y me conquistó por completo con su encanto y sus grandes planes para revolucionar el embalaje sostenible. Era apasionado, elocuente y venía del tipo de familia de dinero antiguo que hacía que mi educación de clase media pareciera pintoresca. David tenía una forma de hacer que sus sueños sonaran inevitables, como si el éxito estuviera esperando a la vuelta de la esquina, si tan solo tuviera el sistema de apoyo adecuado. Cuando me pidió que me apartara del camino a la sociedad para ayudarle a construir su imperio, me pareció romántico. Me convencí de que estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. De lo que no me di cuenta fue de que en realidad estaba firmando para financiar la incapacidad de un hombre de 30 años para cortar el cordón umbilical. Patricia Richardson era la madre de David, pero bien podría haber sido su titiritera. Una mujer de 62 años que nunca había trabajado un solo día en su vida, pero que de alguna manera se consideraba una experta en todo, desde estrategia empresarial hasta diseño de interiores. Tenía un talento especial para crear emergencias que requerían atención financiera inmediata, siempre perfectamente sincronizadas para desbaratar cualquier progreso que David y yo estuviéramos haciendo hacia la independencia. Al principio pensé que era tierno lo devoto que era a su familia. Incluso admiraba cómo lo dejaba todo cuando su madre llamaba con su última crisis. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, empecé a reconocer el patrón. Cada vez que nos acercábamos a un hito importante, ya fuera ahorrar para una casa o que el negocio de David finalmente diera beneficios, Patricia aparecía con alguna necesidad urgente que requería la atención inmediata de David y, lo que es más importante, su dinero. Aquella mujer tenía un sexto sentido para el sabotaje disfrazado de amor maternal. Las señales de alerta comenzaron siendo pequeñas, razón por la cual probablemente las pasé por alto al principio. Unos 18 meses después de empezar nuestra relación, Patricia decidió que tenía que hacer un crucero por el Mediterráneo para su 60º cumpleaños. Y no cualquier crucero, sino un transatlántico de lujo, con una suite con balcón privado que costaba $12,000. David no tenía esa cantidad de dinero, pero no podía soportar la idea de decepcionar a su madre, así que me pidió un préstamo, prometiendo devolvérmelo en 3 meses. Yo todavía estaba en la fase de luna de miel, así que le transferí el dinero sin pensarlo mucho. Pasaron los 3 meses. Cuando saqué el tema del reembolso con delicadeza, David pareció genuinamente confundido, como si hubiera olvidado que el dinero era prestado en lugar de regalado. Esa debería haber sido mi primera pista, pero me convencí de que solo había sido una mala comunicación. La verdadera llamada de atención llegó 2 años después, cuando David me llamó frenéticamente al trabajo, diciendo que su madre tenía una emergencia médica y necesitaba una cirugía inmediata. Ya había vaciado nuestro fondo de emergencia, los $4,000, para cubrir el depósito del hospital.
Corrí al hospital, aterrorizada de que algo grave le hubiera pasado a Patricia. Imaginen mi sorpresa cuando descubrí que su emergencia de vida o muerte era una abdominoplastia combinada con un levantamiento de senos. Cuando aparté a David y le pregunté por qué había mentido sobre la naturaleza de la cirugía, tuvo la audacia de decirme que no le estaba apoyando y que la autoestima de su madre era tan importante como cualquier dolencia física. Esa noche empecé una hoja de cálculo, nada dramático, solo un simple documento que registraba cada vez que el dinero fluía de nuestras cuentas a las diversas necesidades y caprichos de Patricia. También empecé a guardar copias de mensajes de texto y correos electrónicos, inicialmente solo para ayudarme a recordar conversaciones, pero gradualmente como una forma de documentar el creciente patrón de manipulación financiera. Mantuve mi papel de novia comprensiva, luego prometida, luego esposa, pero por dentro estaba construyendo un expediente. David nunca notó mi creciente atención al detalle porque estaba demasiado ocupado gestionando la última crisis de su madre como para prestar atención a mi creciente conciencia de sus verdaderas prioridades. Patricia Richardson era una maestra de la manipulación disfrazada de madre cariñosa. Tenía una forma de infantilizar a David que me ponía la piel de gallina. Todavía lo llamaba Davy y literalmente le cortaba la comida cuando íbamos a cenas familiares, insistiendo en que estaba demasiado ocupado pensando en cosas importantes como para encargarse de tareas tan mundanas. Cuando David intentaba afirmar cualquier independencia, ella desplegaba su rutina del pajarito herido, suspirando dramáticamente sobre cómo su niño estaba creciendo demasiado rápido y ya no necesitaba a su madre. La mujer tenía 62 años y de alguna manera había convencido a su hijo adulto de que las tareas básicas de un adulto estaban por debajo de él. En 8 años de matrimonio, no creo que Patricia haya usado mi nombre real ni una sola vez. Siempre fui esa chica o la amiguita de David. Cuando se sentía particularmente generosa, podía ascenderme a la asesora financiera, dicho con el mismo tono que la mayoría de la gente reserva para hablar de parásitos intestinales. Tenía un talento para socavar nuestra relación de maneras que parecían inocentes en la superficie, pero que estaban claramente calculadas. Planeaba eventos familiares en fechas que sabía que eran importantes para nosotros, y luego se hacía la ofendida cuando David tenía que elegir entre su madre y su esposa. Le hacía a David regalos caros que no podíamos permitirnos corresponder, y luego hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas no apreciaban las tradiciones familiares. Pero su verdadera genialidad residía en fabricar crisis financieras que coincidían perfectamente con nuestras decisiones de vida más importantes. Cuando estábamos ahorrando para nuestra boda, su aire acondicionado se rompió de repente y necesitaba ser reemplazado de inmediato. Cuando el negocio de David finalmente comenzó a mostrar beneficios, su coche quedó misteriosamente destrozado en un estacionamiento y ella absolutamente tenía que tener un sedán de lujo porque la seguridad era primordial a su edad. La parte más exasperante era ver a David caer en la trampa cada vez. Yo intentaba señalar los patrones, sugerir que tal vez podríamos ayudar a su madre a presupuestar mejor o a encontrar soluciones más asequibles, pero David me callaba de inmediato. Me acusaba de estar celosa del lugar de su madre en su vida o sugería que yo no entendía la lealtad familiar porque venía de un entorno diferente. Cada prueba que Patricia ideaba, David la suspendía estrepitosamente desde mi perspectiva, pero la aprobaba con creces desde la de ella. Vaciaba nuestra cuenta de ahorros, cancelaba nuestros planes de vacaciones o posponía la búsqueda de casa, todo mientras estaba convencido de que era un buen hijo. Patricia había entrenado con éxito a su hijo adulto para que creyera que elegir a su esposa por encima de su madre era una traición de la más profunda índole. Hace 6 meses, David finalmente aceptó que estábamos listos para empezar a buscar casa. Después de años en que las emergencias financieras de su madre desbarataron nuestras metas de ahorro, de repente se sintió motivado para demostrar que podía proporcionar un hogar real para su esposa. Sospecho que Patricia había hecho algún comentario sobre cómo los hombres de éxito poseían propiedades a mediados de sus 30, porque la urgencia de David parecía más
ligada a su ego que a un deseo genuino de ser propietario de una vivienda. Pero no iba a desperdiciar esta oportunidad. Para entonces había pasado años estudiando la disfunción de David y Patricia como una científica del comportamiento. Sabía exactamente cómo terminaría esta aventura de buscar casa, así que decidí controlar las variables. Abrí 3 cuentas de ahorro separadas que David no sabía que existían. La primera era nuestro fondo oficial para la casa que él podía ver y al que podía acceder, que mantuve deliberadamente en exactamente $47,000. No era un número arbitrario. A través de una cuidadosa observación, había calculado que 47,000 era justo el dinero suficiente para activar los instintos competitivos de Patricia, sin ser tanto como para que David dudara en gastarlo en sus caprichos. La segunda cuenta contenía nuestro verdadero pago inicial para la casa, guardado de forma segura solo a mi nombre. La tercera era lo que yo llamaba en privado mi fondo de libertad, dinero que había estado apartando sistemáticamente para el divorcio que sabía que era inevitable. Interpreté perfectamente el papel de la esposa emocionada, visitando casas abiertas cada fin de semana y discutiendo las tasas hipotecarias durante la cena. A David le encantaba jugar al proveedor, hablando de metros cuadrados y distritos escolares como si fuera él quien hubiera calculado nuestra relación deuda-ingresos e investigado los impuestos sobre la propiedad. Incluso le dejé negociar con los agentes inmobiliarios, observándolo inflarse de orgullo masculino, mientras yo hacía el análisis financiero real en mi cabeza. Durante todo ese tiempo estaba esperando el siguiente movimiento de Patricia. Sabía que no podría soportar la idea de que David gastara tanto dinero en nadie más que en ella. Así que me aseguré de mencionar el saldo de nuestro fondo para la casa durante las cenas familiares, dejando caer casualmente la cifra en conversaciones sobre nuestros planes futuros. Observé cuidadosamente el rostro de Patricia durante estas discusiones, notando cómo su sonrisa se tensaba y sus cumplidos sonaban cada vez más forzados. Básicamente, estaba tendiendo una trampa, usando el propio dinero de David como cebo. La hermosa ironía era que David pensaba que finalmente estaba tomando el control de su futuro financiero, cuando en realidad solo se estaba adentrando más en la red de dependencia que su madre había pasado 34 años tejiendo a su alrededor. Mientras David estaba ocupado fantaseando con solicitudes de hipoteca, yo estaba construyendo metódicamente mi estrategia de salida. Consulté con 3 abogados de divorcios diferentes antes de decidirme por Michelle Garrett, una mujer inteligente de unos 50 años especializada en casos de manipulación financiera y abuso emocional. Durante nuestra consulta inicial, presenté 6 años de documentación, hojas de cálculo que rastreaban el flujo de dinero hacia Patricia, capturas de pantalla de las promesas de David de priorizar nuestro matrimonio y extractos bancarios que mostraban el patrón de sabotaje financiero. Michelle quedó impresionada por mi minuciosidad y me advirtió que la mayoría de las mujeres en situaciones similares tenían muchas menos pruebas para respaldar sus reclamaciones. Empecé a grabar conversaciones con David cada vez que surgía el tema de su madre. Es perfectamente legal en nuestro estado siempre y cuando una de las partes consienta, y pensé que mi yo futuro agradecería tener las promesas de David en su propia voz. Las grabaciones eran devastadoras por su consistencia. David juraba y perjuraba que la última crisis de Patricia era absolutamente la última vez, que entendía mi frustración y que nuestro matrimonio tenía que ser lo primero en el futuro. Estas promesas sinceras solían durar unas 6 semanas antes de que surgiera la siguiente emergencia. Pero mi golpe maestro fue la guerra psicológica que libré contra la propia Patricia. Sabía que ella monitoreaba las finanzas de David más de cerca que el IRS, así que me aseguré de que supiera exactamente cuánto dinero habíamos ahorrado para nuestra casa. Durante las cenas familiares mencionaba casualmente nuestro progreso, observando su rostro cuidadosamente mientras soltaba cifras. David ha sido muy responsable últimamente, decía con un orgullo que sonaba genuino. Hemos llegado a 47,000 en el fondo para la casa. Realmente está demostrando que puede construir un futuro para nosotros.
Prácticamente podía ver los engranajes girando en la cabeza de Patricia. $47,000 que su hijo planeaba gastar en otra persona, creando una vida que no giraba en torno a sus necesidades. Sabía que ella vería la compra de nuestra casa como la máxima traición. La prueba de que David estaba eligiendo a su esposa por encima de su madre de la manera más concreta posible. Así que esperé, documentándolo todo y construyendo mi caso legal mientras interpretaba la esposa perfecta y comprensiva. Incluso ayudé a David a investigar barrios y visité casas con genuino entusiasmo, sabiendo que cada paso que dábamos hacia la independencia estaba llevando a Patricia más cerca de su punto de quiebre. Básicamente, estaba llevando a cabo un experimento controlado con mi propio matrimonio como laboratorio, probando exactamente hasta dónde llegaría David para evitar decepcionar a su madre. 3 meses antes de que David me enviara aquel fatídico mensaje de texto sobre la cocina de su madre, estaba sentada en la oficina de Michelle, firmando los papeles iniciales del divorcio. El momento no era una coincidencia. Había averiguado que en nuestro estado hay un período de espera obligatorio de 90 días entre la presentación y la finalización, así que necesitaba iniciar el proceso legal mucho antes de prever el próximo gran asalto financiero de Patricia. Michelle se había convertido en más que mi abogada, era mi socia estratégica en esta separación cuidadosamente orquestada. Me ayudó a entender exactamente cómo documentar nuestros activos de manera que me protegieran durante la eventual división. Habíamos pasado semanas catalogando todo, desde nuestra cuenta corriente conjunta hasta los supuestos activos comerciales de David, que resultaron ser en su mayoría equipos sin valor y facturas impagadas de clientes que nunca tuvieron la intención de pagar. La parte más crucial fue establecer un patrón claro de la irresponsabilidad financiera de David. Michelle explicó que los tribunales ven con buenos ojos a los cónyuges que pueden demostrar que fueron la parte responsable en el matrimonio, especialmente cuando hay hijos y la seguridad financiera futura son consideraciones. Compilamos un portafolio completo que mostraba cómo yo había sido el principal sostén económico mientras David perseguía sus fantasías empresariales y financiaba el estilo de vida de su madre. Me aseguré de documentar cada instancia en la que David había elegido los caprichos de Patricia por encima de nuestras necesidades, cada promesa rota sobre responsabilidad financiera, cada vez que había desestimado mis preocupaciones como celos o egoísmo. Michelle quedó particularmente impresionada por las grabaciones que había hecho de los repetidos votos de David de cambiar sus prioridades. A la mayoría de los jueces no les gusta ver a un cónyuge manipulando financieramente al otro, explicó. El patrón de engaño y lealtad fuera del lugar de tu esposo jugará fuertemente a tu favor. La hermosa ironía era que mientras yo me estaba desenredando legalmente de David, él pensaba que nuestro matrimonio nunca había sido más fuerte. Había estado interpretando tan convincentemente a la esposa comprensiva que él realmente creía que yo finalmente había aceptado el lugar de su madre en nuestras vidas. No tenía idea de que cada cena familiar a la que asistía, cada sonrisa que le daba a Patricia, cada palabra de aliento que ofrecía sobre su último proyecto empresarial, era solo yo ganando tiempo para completar mis preparativos legales. Michelle me aconsejó mantener el statu quo hasta que el período de 90 días se completara, asegurando que David no pudiera afirmar que yo había sido engañosa o manipuladora. La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Yo estaba siendo acusada de posible manipulación mientras documentaba en secreto un patrón de 8 años de manipulación emocional y financiera real. La llamada llegó un jueves por la noche mientras David y yo cenábamos. De hecho, me impresionó el timing de Patricia. Había esperado hasta que estuviéramos relajados y discutiendo los planes del fin de semana antes de lanzar su último asalto. El teléfono de David vibró y vi su rostro cambiar de una leve molestia a preocupación y a esa familiar mirada de heroísmo decidido que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «Mamá, más despacio», dijo, poniendo la llamada en altavoz sin preguntarme si me importaba. La voz de Patricia llenó nuestro comedor, temblando con lo que parecía una angustia genuina, pero que yo reconocí como su mejor actuación hasta la fecha. Lloraba sobre lo humillada que se sentía porque los vecinos acababan de renovar su cocina y ahora la suya parecía absolutamente anticuada en comparación.
Continuó diciendo que ya no podía soportar recibir al club de lectura de las señoras porque se avergonzaba de sus electrodomésticos anticuados y encimeras desgastadas. Toda la historia lacrimógena fue entregada con la combinación perfecta de vulnerabilidad y orgullo herido que había estado manipulando a David desde la infancia. Continué comiendo mi pasta, observando el rostro de David como si estuviera presenciando un fascinante experimento psicológico. Pude ver el momento exacto en que la preocupación se transformó en acción. Su mandíbula se tensó de esa manera que significaba que ya había decidido solucionar el problema, sin importar el costo o las consecuencias. Patricia explicaba entre lágrimas que había pedido presupuestos y una renovación completa de la cocina costaría alrededor de $50,000, pero que simplemente no podía pedirle a su hijo que sacrificara su futuro por su comodidad. Era psicología inversa magistral. David ya estaba buscando su portátil antes de que Patricia terminara su discurso. «Mamá, no te preocupes por eso», dijo con el tono de un hombre que cabalga al rescate. «Lo solucionaremos. No deberías tener que sentirte avergonzada en tu propia casa». Casi admiré la brillantez estratégica de Patricia. Había esperado hasta que nuestro fondo para la casa alcanzara exactamente la cantidad que necesitaba, y luego creó una emergencia que encajaba perfectamente en el complejo de Salvador de David, mientras la hacía parecer desinteresada y considerada. Esa mujer entendía la psicología de su hijo mejor que cualquier terapeuta. Me disculpé para ir al baño, donde le envié a Michelle un mensaje rápido. «Está sucediendo. Emergencia de cocina como se predijo. Te llamo mañana». Cuando volví a la mesa, David ya estaba buscando contratistas en línea, su rostro brillando con la satisfacción de un hombre que creía estar haciendo un noble sacrificio por la familia. No tenía idea de que estaba a punto de darme la última prueba que necesitaba para destruir su credibilidad para siempre. De vuelta en la oficina de Michelle, miré el mensaje de texto de David con algo cercano a la admiración por su previsibilidad. Gasté el dinero de la casa en la cocina de mamá. Ella lo necesitaba más de lo que nosotros necesitamos una casa ahora mismo. Lo entenderás cuando seas una verdadera madre algún día. La crueldad casual de esa última línea era particularmente impresionante, incluso para David. Había logrado insultar mi capacidad de empatía, desestimar nuestras metas compartidas y anunciar su traición financiera, todo en un mensaje conciso. «Bueno», dijo Michelle, deslizando los papeles de divorcio finalizados sobre su escritorio, «tengo que admitir que tu timing fue perfecto. 90 días exactos». Llevaba mi caso el tiempo suficiente como para apreciar la justicia poética de que el mensaje de David llegara exactamente cuando expiraba nuestro período de espera legal. Escribí mi respuesta lentamente, saboreando cada letra. «Lo sé». 2 palabras que trastocarían por completo la comprensión de David sobre su propio matrimonio, aunque no se daría cuenta hasta que entrara en nuestro apartamento vacío más tarde esa noche. Lo que David no sabía era que yo había estado sacando mis pertenencias de nuestro piso sistemáticamente durante el último mes. No todo de una vez, lo que podría haber despertado sus sospechas, sino gradualmente. Unas cuantas cajas de libros por aquí, algo de ropa de temporada por allá, documentos personales y álbumes de fotos cuidadosamente reubicados en mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, el lugar que David nunca había visto y ni siquiera sabía que existía. Había firmado el contrato de arrendamiento con mi apellido de soltera y pagado el depósito con dinero de mi fondo secreto de libertad. Era un precioso apartamento de un dormitorio en un edificio histórico reformado, con suelos de madera y enormes ventanas que daban al este para poder ver el amanecer cada mañana. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Para cuando David envió su pequeño y engreído mensaje sobre entender la maternidad, yo ya vivía de forma independiente en un espacio que representaba todo lo que había renunciado para apoyar sus sueños. Mi ropa colgaba en un armario que él nunca había visto, mi cafetera estaba en una encimera contra la que nunca se había apoyado, y mi llave de repuesto estaba escondida bajo una maceta por la que nunca pasaría. «¿Y cuál es el plan ahora?», preguntó Michelle, observándome recoger los documentos legales que pondrían fin oficialmente a mi matrimonio. Miré la hora en mi teléfono. David llegaría acá a casa del trabajo en unas 2 horas.
esperando encontrar a su esposa molesta y manejable, lista para ser calmada con promesas sobre responsabilidad futura y prioridades familiares. En cambio, iba a encontrarse con la realidad de lo que 8 años de elegir a su madre por encima de su esposa le habían costado realmente. David entró por nuestra puerta principal a las 6:15, como todos los días de la semana durante los últimos 3 años. Le oí dejar las llaves en el cuenco de cerámica junto a la entrada, la misma rutina que una vez me pareció reconfortante y ahora parecía una reliquia de la vida de otra persona. Me llamó por mi nombre con ese tono cuidadoso y de disculpa que usaba cuando sabía que había hecho algo cuestionable, pero creía que, en última instancia, era justificable. Sara, cariño, sé que probablemente estés molesta por el mensaje, pero déjame explicarte por qué esta fue la decisión correcta. Permanecí sentada en la mesa de nuestra cocina, rodeada de pulcras pilas de papeles que representaban el fin de todo lo que habíamos construido juntos. Cuando David dobló la esquina hacia nuestra sala de estar, su discurso ensayado murió a media frase. Observé cómo sus ojos recorrían la escena, la estantería vacía donde solían estar mis novelas, las fotos que faltaban en nuestra mesita auxiliar, la pared en blanco donde mi diploma había colgado durante 5 años. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz cambiando de disculpa a confusión. ¿Dónde están todas tus cosas? Le indiqué la silla de enfrente con la misma calma que usaría para invitar a un cliente a discutir su cartera. Siéntate, David, tenemos que hablar. Pero él permaneció de pie, su mirada moviéndose frenéticamente por nuestra casa parcialmente desmantelada. Sara, ¿qué es esto? ¿Estás tratando de demostrar algo sobre el dinero? Porque puedo explicar. He dicho que te sientes. Esta vez mi voz llevaba la autoridad que había aprendido tras años de manejar clientes difíciles, y David finalmente obedeció, aunque se sentó en el borde de la silla como si necesitara huir en cualquier momento. Mira, sé que el momento parece malo, comenzó, cayendo en su familiar patrón de justificación. Pero mamá estaba muy disgustada, y no es como si necesitáramos comprar una casa ahora mismo. Somos jóvenes, tenemos tiempo. David, interrumpí en voz baja, cuando me enviaste ese mensaje hoy, ¿dónde pensabas que estaba? Parpadeó, claramente desconcertado por la pregunta. No sé. ¿En el trabajo? ¿Por qué importa eso? Estaba sentada en la oficina de mi abogada de divorcios. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. El rostro de David pasó por una serie de expresiones, la confusión dando paso a la incredulidad y luego a algo que se acercaba al pánico. ¿Tú qué? Sara, eso no es gracioso. No estoy bromeando. Alcancé la primera pila de papeles y los deslicé sobre la mesa hacia David. Estos son los papeles del divorcio. Los presenté hace 3 meses y a partir de hoy están finalizados. David miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero, sus manos temblando ligeramente mientras los recogía. ¿Hace 3 meses? Pero si estábamos mirando casas hace 3 meses, estábamos planeando nuestro futuro. No, David, tú estabas planeando nuestro futuro, yo estaba planeando mi salida. Pasé a la segunda pila, una carpeta gruesa sujeta con una goma elástica. Esto es una contabilidad forense completa de tus decisiones financieras en los últimos 6 años. Cada dólar que le has dado a tu madre, cada promesa que has roto, cada vez que has elegido su comodidad por encima de nuestra seguridad. Los ojos de David se movían entre los documentos y mi cara, buscando alguna señal de que esto era una broma elaborada o una táctica de intimidación diseñada para hacerle prometer un mejor comportamiento. Sara, estás siendo dramática. Sí, ayudo a mi madre económicamente, pero eso es lo que hacen los buenos hijos. No puedes estar divorciándote de mí en serio por... La tercera carpeta, continué, ignorando sus protestas, contiene un registro detallado de las tácticas de manipulación de tu madre, fechas, cantidades, el sospechoso timing de sus emergencias y grabaciones de cada conversación en la que me prometiste que las cosas cambiarían. Eso captó su atención. ¿Grabaciones?
perfectamente legales en nuestro estado. ¿Te gustaría oír la de la Navidad pasada donde juraste que el dinero del crucero era absolutamente la última vez? ¿O quizás la grabación de febrero donde prometiste que las emergencias financieras de tu madre no interferirían con nuestros planes para la casa? El rostro de David se había puesto pálido y estaba hojeando frenéticamente los papeles como si pudiera encontrar alguna laguna o error que hiciera desaparecer todo esto. Esto es una locura, Sara. ¿Me has estado espiando? ¿Grabando nuestras conversaciones privadas? ¿Qué clase de esposa hace eso? La clase de esposa que pasó 8 años viendo a su marido elegir a su madre por encima de ella repetidamente. La clase de esposa que lo documentó todo porque sabía que este día llegaría. Me recliné en mi silla, observando a David procesar el alcance total de mi preparación. La clase de esposa que se dio cuenta de que la única manera de protegerse era construir un caso blindado contra el hombre en el que pensaba que podía confiar. Su confianza se estaba desmoronando en tiempo real, reemplazada por la creciente comprensión de que su predecible y pequeña esposa había estado 10 pasos por delante de él durante meses. Las manos de David todavía temblaban mientras hojeaba los documentos financieros. Pero no puedes simplemente quedarte con el dinero de nuestra casa, Sara. Esos son los ahorros de ambos, el futuro de ambos. En realidad, David, ahí es donde te equivocas. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, girando la pantalla hacia él. Los $47,000 que gastaste en la cocina de tu madre, esa era una cuenta de prueba, dinero que aparté específicamente para ver si la elegirías a ella por encima de nuestro futuro. Otra vez, el color desapareció por completo del rostro de David. ¿Qué quieres decir con una cuenta de prueba? Quiero decir que el verdadero fondo para la casa, los $68,000 reales que hemos ahorrado, están a salvo en una cuenta que solo está a mi nombre, y ha estado así durante 8 meses. Lo observé procesar esta información, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Verás, David, aprendí algo valioso observando a tu madre manipularte todos estos años. Ella siempre sabía exactamente a cuánto dinero tenías acceso y siempre fabricaba crisis que requerían precisamente esa cantidad, así que decidí controlar las variables yo misma. David estaba desplazándose frenéticamente por su teléfono, revisando nuestras cuentas conjuntas, pero nuestra cuenta corriente muestra exactamente lo que yo quería que mostrara. He estado pagando todas nuestras facturas reales desde mis cuentas separadas durante los últimos 4 meses. La cuenta corriente conjunta tiene justo el dinero suficiente para cubrir tu hábito de café y las emergencias de tu madre. La realidad lo estaba golpeando ahora y pude ver el pánico reemplazando la confusión. Sara, esto es fraude. No puedes esconderle dinero a tu marido. Puedo, y lo hice. Cada dólar en esas cuentas protegidas provino de mis ingresos, David. Mi salario, mi trabajo de consultoría freelance, del que nunca te molestaste en preguntar, mi presupuesto cuidadoso mientras tú lanzabas dinero a cada historia triste que tu madre inventaba. Abrí otra carpeta y extendí el contenido sobre la mesa. Estas son copias de cada factura que he pagado yo sola mientras tú estabas ocupado siendo el salvador financiero de Patricia. Alquiler, servicios, comida, seguros. Tengo documentación que demuestra que durante los últimos 6 meses has contribuido con exactamente $0 a nuestros gastos domésticos mientras gastabas más de 30,000 en las diversas necesidades de tu madre. David miró la evidencia de su propia irrelevancia financiera, finalmente comprendiendo que su esposa lo había estado manteniendo a él y a su madre mientras él jugaba a ser el proveedor. El sonido de una llave girando en nuestra puerta principal hizo que tanto David como yo levantáramos la vista. Por supuesto que Patricia tenía una llave, había insistido en tenerla hace años para emergencias, aunque las únicas emergencias que parecían requerir su presencia eran aquellas en las que David necesitaba apoyo emocional después de decepcionar a su esposa. «Davy», llamó la voz de Patricia dulcemente. «He traído un poco de ese té de lavanda que te gusta y pensé que podríamos hablar sobre el cronograma de la cocina». Se detuvo a media frase cuando entró en nuestra sala de estar y vio la escena ante ella. David
desplomado en su silla, rodeado de documentos legales y registros financieros, con el aspecto de un hombre que acaba de descubrir que todo su mundo estaba construido sobre arenas movedizas, yo sentada tranquilamente frente a él, completamente serena y claramente en control de lo que fuera que estuviera sucediendo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Patricia, su voz adquiriendo ese tono agudo que usaba cuando las cosas no procedían según su guión. Patricia, dije amablemente, levantándome para enfrentarla como es debido. Un timing perfecto. Le estaba explicando a David cómo la renovación de tu cocina se va a financiar con dinero que nunca estuvo realmente destinado a tu uso. Los ojos de Patricia se movieron entre David y los papeles esparcidos sobre nuestra mesa. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer una crisis cuando la veía, pero no lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que esta crisis en particular era enteramente de su propia creación. David, ¿de qué está hablando? Dijiste que te encargarías de la situación del dinero. Se encargó, interrumpí suavemente. Gastó $47,000 de lo que él pensaba que era nuestro fondo para la casa, exactamente como lo entrenaste para que hiciera. El único problema es que ese dinero era una prueba, y la suspendió estrepitosamente. El rostro de Patricia pasó por varias expresiones antes de decidirse por una ira indignada. ¿Cómo te atreves a manipular a mi hijo de esa manera? Poniendo trampas y jugando con su naturaleza generosa. ¿Te refieres a la forma en que tú has estado manipulando su naturaleza generosa durante 34 años? Saqué la gruesa carpeta que contenía mi documentación de sus patrones. ¿Te gustaría ver 8 años de evidencia que muestran cómo has destruido sistemáticamente cada objetivo financiero que David y yo hemos establecido? ¿Cómo has sincronizado cada crisis para que coincida con nuestras decisiones de vida más importantes? Patricia se irguió en toda su estatura, claramente preparándose para desplegar sus tácticas habituales de maternidad, herida e indignación justiciera. Pero por primera vez en su relación con David, se enfrentaba a alguien que había pasado años estudiando su libro de jugadas y preparando contramedidas para cada estrategia que pudiera emplear. Justo a tiempo llamaron a nuestra puerta. «Esa debe ser Michelle», dije casualmente, pasando junto a una atónita Patricia para dejar entrar a mi abogada. Michelle entró llevando un maletín de cuero y luciendo el tipo de sonrisa confiada que proviene de ganar casos incluso antes de que lleguen a juicio. «Buenas noches a todos», dijo Michelle, dejando su maletín en nuestra mesa de centro y abriéndolo con eficiencia practicada. «Tengo la documentación final aquí, junto con algunos documentos adicionales que deberían aclarar la situación legal para todos los involucrados». David finalmente encontró su voz. «¿Situación legal? Sara, no puedes simplemente divorciarte de mí sin discutirlo. Podemos solucionarlo, ir a terapia, encontrar un compromiso». «En realidad, señor Richardson», interrumpió Michelle suavemente, «su esposa ha documentado un patrón claro de infidelidad financiera que le da motivos sustanciales para el divorcio. Los tribunales ven con muy malos ojos a los cónyuges que priorizan repetidamente a terceros por encima de sus obligaciones matrimoniales». Sacó una carpeta gruesa y la abrió sobre la mesa. «¿Infidelidad financiera?», se burló Patricia. «Eso es ridículo. David estaba ayudando a su familia». «La infidelidad financiera», continuó Michelle, ignorando a Patricia por completo, «incluye ocultar gastos, mentir sobre prioridades financieras y socavar sistemáticamente la seguridad financiera de un cónyuge. Sara tiene 8 años de documentación que muestran incidentes repetidos de los 3 comportamientos». David estaba hojeando frenéticamente los papeles que Michelle había traído. «Pero nunca le oculté nada a Sara. Ella sabía que estaba ayudando a mi madre». «Le dijiste que el dinero del crucero era un préstamo», dijo Michelle con calma. «Mentiste sobre la cirugía estética de tu madre diciendo que era una emergencia médica. Prometiste repetidamente priorizar tu matrimonio financieramente y rompiste esas promesas sistemáticamente. Eso es infidelidad financiera del libro de texto». Observé el rostro de David mientras la realidad legal se asentaba. «Además», continuó Michelle,
Dado que Sara puede demostrar que ha sido la única proveedora financiera de su hogar, mientras usted ha estado financiando el estilo de vida de su madre, la división de bienes reflejará esa disparidad de contribución. Patricia finalmente habló, su voz estridente de pánico. «¡Esto es extorsión! No se puede castigar a un hombre por ser un buen hijo». Michelle se volvió hacia Patricia con la expresión paciente que probablemente reservaba para los abogados contrarios particularmente difíciles. Señora Richardson, su hijo está a punto de descubrir que elegir la comodidad de su madre por encima de la seguridad de su esposa tiene consecuencias legales muy reales. Le sugeriría que empiece a buscar financiación alternativa para la renovación de su cocina. La desesperación de David era casi palpable a medida que la realidad de su situación comenzaba a unirse. «Sara, por favor, podemos arreglar esto. Te devolveré cada centavo que gasté en la cocina de mamá. Pediré un préstamo. Venderé parte del equipo de mi negocio, lo que sea necesario». Rebusqué en mi carpeta de pruebas y saqué un correo electrónico impreso con fecha de hace 18 meses. «Dijiste exactamente lo mismo después del incidente del crucero. Prometiste devolver los 12,000 en 6 meses. Nunca devolviste un solo dólar». «Eso fue diferente», dijo David frenéticamente. «Era más joven entonces, más ingenuo con el dinero. He aprendido». «¿Lo has hecho?», interrumpí, sacando otro documento. «Porque también dijiste que habías aprendido la lección después de la falsa emergencia médica. Me prometiste que nunca volverías a mentir sobre las necesidades de tu madre. Luego gastaste 4,000 en su cirugía estética y me dijiste que era de vida o muerte». Los ojos de David se movían por la habitación como un animal atrapado buscando una vía de escape. «Vale, de acuerdo, he cometido errores, pero cortaré los lazos con mi madre por completo. No más ayuda financiera, no más emergencias, nada. Nuestro matrimonio es más importante». Michelle hizo un pequeño ruido que podría haber sido una risa reprimida. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta una grabación de voz. ¿Quieres que ponga la grabación del pasado febrero donde hiciste esa misma promesa? ¿O la de Navidad donde juraste que el crucero era absolutamente la última vez que elegirías los caprichos de tu madre por encima de nuestras necesidades? Patricia estaba de pie, congelada junto a la isla de la cocina, aparentemente dándose cuenta de que su niño de oro había hecho estas promesas antes y las había roto repetidamente. «Iré a terapia», continuó David desesperadamente. «Terapia de pareja, terapia individual, lo que quieras. Demostraré que puedo cambiar». Le entregué una tarjeta de visita que había estado en mi cartera durante 8 meses. «Dora Rebecca Martínez, te pedí una cita en marzo. La cancelaste porque tu madre necesitaba ayuda para mover muebles el mismo día. La reprogramé 2 veces. Cancelaste ambas veces». David miró la gastada tarjeta de visita como si fuera la prueba de su propia difamación. «Sara, me estás haciendo parecer un monstruo. Te quiero. Siempre te he querido más que a nadie». «Entonces, ¿por qué?», pregunté en voz baja. «En 8 años de matrimonio, nunca me has elegido a mí por encima de tu madre cuando realmente importaba». Patricia había estado inusualmente callada durante la desesperada negociación de David, pero pude ver cómo su compostura se resquebrajaba al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando. Finalmente, explotó. «Esto es absolutamente ridículo», chilló, su refinada fachada completamente abandonada. «Sara, eres la mujer más egoísta y manipuladora que he conocido. Has puesto a mi hijo en contra de su propia familia con tus celos mezquinos y tu comportamiento controlador». Discretamente inicié una grabación de voz en mi teléfono, sosteniéndolo casualmente en mi regazo mientras Patricia continuaba su diatriba. «David siempre ha sido un chico generoso y cariñoso que se preocupa por su familia, pero no podía soportar que tuviera gente en su vida que importaba antes de que tú llegaras. Has intentado sistemáticamente aislarlo de las personas que realmente lo aman». La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Aquí estaba una mujer que había pasado 8 años manipulando las finanzas de su hijo y saboteando su matrimonio, acusándome a mí de ser manipuladora y controladora. «Le tendiste trampas», continuó Patricia, su voz subiendo a un tono casi histérico. «Creaste deliberadamente situaciones para hacerlo quedar mal.
Grabaste conversaciones privadas como una especie de espía y ahora estás tratando de destruir su vida porque se atrevió a ayudar a su madre en su momento de necesidad. David miraba a su madre con creciente horror, quizás finalmente escuchando cómo sonaba cuando su máscara se deslizaba por completo. ¿Y toda esta emergencia de la cocina fue falsa?, preguntó en voz baja. Patricia se giró hacia él. No fue falsa. Realmente me avergüenza mi cocina anticuada. Solo porque ella montara una prueba elaborada no significa que mis sentimientos no fueran genuinos. Pero lo sincronizaste perfectamente, dijo David lentamente, las piezas encajando, justo cuando teníamos suficiente dinero ahorrado para una casa. Eso es una coincidencia, espetó Patricia. No puedes esperar que ponga mi vida en pausa solo porque ustedes dos estén haciendo grandes planes financieros. Un buen hijo se ocupa de las necesidades de su madre sin importar el momento. Michelle se inclinó y susurró. ¿Estás grabando todo esto? Asentí, viendo a Patricia cavar su propia tumba más profundamente con cada palabra. Se estaba describiendo a sí misma perfectamente mientras intentaba pintarme a mí como la villana, creando la evidencia más condenatoria que podría haber pedido. Lo has envenenado en mi contra, concluyó Patricia, señalándome con un dedo acusador. Y ahora estás tratando de robar todo por lo que ha trabajado porque no puedes soportar compartir su amor con nadie más. Otro golpe en la puerta interrumpió el monólogo cada vez más desquiciado de Patricia. Esa será Emma, dije, pasando junto a los rostros atónitos para abrirle la puerta a mi hermana. Emma entró como una ráfaga, llevando 2 cajas de vino y luciendo una sonrisa que podría haber iluminado todo nuestro edificio. Siento llegar tarde, anunció alegremente. El tráfico era un infierno, pero traje refuerzos. Levantó el vino como si fueran trofeos antes de observar la escena. David desplomado en su silla con cara de haber sido atropellado por un camión, Patricia con el rostro enrojecido y temblando de rabia, y Michelle organizando documentos legales con calma profesional. «Oh, bien», dijo Emma con satisfacción. «Estáis en la parte divertida». David miró de Emma a mí con creciente confusión. «¿Emma sabía de esto?» «Emma sabía de esto hace 6 meses», confirmé. También mamá y papá, mi prima Jessica, mi compañera de cuarto de la universidad Kate y aproximadamente la mitad de las mujeres de mi club de lectura. Resulta que cuando le dices a la gente que tu marido sigue eligiendo a su madre por encima de su esposa, son notablemente comprensivos con las estrategias de salida. Emma ya se dirigía a nuestro dormitorio, claramente familiarizada con el plan. «Estoy aquí para la redada final», gritó por encima del hombro. Zapatos, joyas y ese horrible vestido de dama de honor de la boda de la prima Michelle que insististe en guardar por razones sentimentales. ¿Has estado planeando esto durante 6 meses? Preguntó David, su voz apenas un susurro. ¿Has estado mintiéndome a la cara durante 6 meses? He estado protegiéndome durante 6 meses. Corregí. Hay una diferencia, y no estaba mintiendo, David. Tenía la esperanza de que me demostraras que estaba equivocada. Cada cena familiar a la que asistí, cada vez que sonreí ante la última crisis de tu madre, cada vez que animé tus sueños empresariales, te estaba dando oportunidades de elegir nuestro matrimonio por encima de su manipulación. Emma regresó con un montón de mi ropa restante. Además, añadió servicialmente, todos sabíamos sobre el patrón de Patricia. Mamá lo vio venir después del incidente del crucero. Dijo que cualquier hombre que prefiriera decepcionar a su esposa antes que a su madre no estaba listo para casarse. Patricia jadeó como si la hubieran abofeteado físicamente. «¿Cómo te atreves a discutir sobre mi familia con extraños?» «No son extraños», dije con calma. «Son mi familia. La gente que realmente apoya mi felicidad en lugar de socavarla». Emma levantó una de las botellas de vino. ¿Abrimos estas ahora o esperamos a llegar a tu nuevo y precioso apartamento? David miraba a Emma como si acabara de anunciar que los extraterrestres habían aterrizado. ¿Tu nuevo apartamento? ¿Qué nuevo apartamento? Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña pila de tarjetas de visita, deslizándolas sobre la mesa hacia él. Coleman Financial Consulting. He estado reconstruyendo mi carrera durante el último año, David. Trabajo freelance,
clientes independientes, el tipo de puesto en camino a ser socia que dejé para apoyar tus sueños. David cogió una de las tarjetas con manos temblorosas. Pero trabajas para Morrison Financial. Tienes un trabajo. Ahora trabajo por mi cuenta. Le di mi preaviso a Morrison hace 4 meses. Observé su rostro mientras las implicaciones se asentaban. Resulta que, cuando no pasas cada tarde escuchando el último plan de negocios de tu marido o gestionando las emergencias financieras de su madre, tienes mucho tiempo para reconstruir relaciones profesionales. Emma estaba cargando cajas junto a la puerta, pero se detuvo para añadir: ha estado ganando más dinero en 6 meses de trabajo freelance de lo que tú has aportado en 3 años de aventuras empresariales. Patricia emitió un sonido ahogado. Esto es imposible. David mantiene a su familia. Siempre ha sido el sostén económico. En realidad, dije, abriendo mi portátil y girando la pantalla hacia ellos, aquí está mi lista de clientes para los próximos 6 meses. Estoy completamente ocupada hasta diciembre, con una lista de espera para enero. Resulta que las asesoras financieras que se especializan en ayudar a las mujeres a proteger sus activos durante un divorcio tienen una gran demanda. David estaba navegando por mi sitio web, su rostro palideciendo con cada página. ¿Construiste todo un negocio? ¿Cuándo? ¿Cómo no lo supe? De la misma manera que no supiste que estaba documentando tu irresponsabilidad financiera, o sacando mis pertenencias, o solicitando el divorcio. Cerré el portátil suavemente. No estabas prestando atención, David. Estabas demasiado ocupado gestionando las emociones de tu madre como para darte cuenta de lo que tu esposa estaba haciendo realmente. Michelle se aclaró la garganta. Para que conste, la independencia financiera de Sara fortalece significativamente su posición en el proceso de divorcio. Ha demostrado que no necesita pensión compensatoria, lo que significa que el tribunal se centrará puramente en la división de bienes basada en la contribución al matrimonio. Y como puede demostrar que ha sido la principal contribuyente financiera durante meses, añadió Emma alegremente. Mientras David ha estado jugando a ser el cajero automático de su mami, esa división va a ser muy interesante. David miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez, finalmente comprendiendo que su supuestamente dependiente esposa no solo lo había estado manteniendo financieramente, sino que había construido una vida completamente independiente mientras él pensaba que la tenía a salvo bajo su control. David se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo con suficiente fuerza como para que todos en la habitación se giraran hacia él. El hombre derrotado de momentos antes había desaparecido, reemplazado por alguien que intentaba desesperadamente recuperar el control a través de la ira y la intimidación. ¿Sabes qué, Sara? Bien. ¿Quieres jugar? Lucharé contra este divorcio a cada paso. Lo alargaré durante años, lo haré tan caro y complicado que te arrepentirás de haber empezado esta tontería. Su voz se estaba volviendo más fuerte, adoptando el tono agresivo que probablemente había aprendido de su madre cuando no se salía con la suya. Impugnaré cada activo, desafiaré cada documento, alegaré angustia emocional. Para cuando termine, habrás gastado más en abogados de lo que jamás obtendrás de nuestro matrimonio. Patricia asentía con aprobación, claramente encantada de ver a su hijo finalmente enfrentándose a su terrible esposa. Eso es, Davy, no dejes que te intimide. No puedes simplemente destruir un matrimonio porque estás celosa de tu madre. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz, desplazándome por la extensa lista de archivos que había acumulado durante el último año. David, ¿te gustaría escuchar la grabación de hace 3 semanas donde admitiste que nunca has sido capaz de decirle que no a tu madre? O quizás la del mes pasado donde me dijiste que la felicidad de tu madre era más importante que nuestra seguridad financiera porque yo siempre podía ganar más dinero. La fanfarronería de David flaqueó ligeramente, pero continuó. Esas grabaciones son ilegales. No puedes usarlas en el tribunal. En realidad, son perfectamente legales, intervino Michelle con calma. Estado de consentimiento de una sola parte, ¿recuerdas? Y serán muy persuasivas para un juez, especialmente combinadas con los registros financieros. Seleccioné otra grabación y dejé que sonaran los primeros segundos. La propia voz de David llenó la habitación.
Sé que prometí poner nuestro matrimonio primero, pero mamá estaba llorando, Sara. Sabes que no puedo soportarlo cuando llora. Quizás simplemente no entiendes la lealtad familiar porque tus padres no te necesitaron como mamá me necesita a mí. El rostro de David se descompuso al escuchar sus propias palabras. Y aquí está mi favorita. Continué, reproduciendo otro clip. Mira, siempre elegiré a mi madre por encima de cualquier otra persona. Así soy yo. Si no puedes aceptar eso, quizás no eres la esposa adecuada para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las amenazas de David se habían evaporado por completo, reemplazadas por la horrible comprensión de que había estado creando pruebas en su contra durante años, documentadas en su propia voz y con sus propias palabras. Me levanté de la mesa y lentamente me quité el anillo de bodas, dejándolo junto a los papeles del divorcio con un suave tintineo metálico que pareció resonar en la habitación repentinamente silenciosa. Luego saqué las llaves de casa y las coloqué junto al anillo. David, puedes quedarte con el apartamento. El contrato de arrendamiento está a nombre de ambos hasta fin de año, pero como necesitarás un lugar donde vivir mientras resuelves tus próximos pasos, es tuyo. David miró el anillo y las llaves como si fueran objetos extraños. Sara, no puedes irte así sin más. Necesitamos hablar de logística, de dividir nuestras cosas, de... Michelle se encargará de toda la logística. Interrumpí suavemente. En cuanto a nuestras cosas, ya me he llevado todo lo que me importa. El resto son solo muebles y electrodomésticos. Puedes quedártelos. Me volví hacia Patricia, que estaba congelada junto a la isla de la cocina, aparentemente dándose cuenta de que su victoria se había convertido en un completo desastre. Patricia, felicidades. Ahora tienes la atención indivisa de tu hijo. Espero que estés preparada para lo que eso significa realmente. Emma sostenía la puerta abierta, mis últimas cajas ya cargadas en su coche. El alquiler del apartamento es de 2.800 al mes, continué de manera conversacional. Los ingresos del negocio de David promedian unos 800 mensuales cuando tiene clientes. Estoy segura de que ustedes dos pueden hacer las cuentas. El rostro de David se puso blanco cuando la realidad financiera lo golpeó. Sara, espera. No puedo permitirme este lugar sin tus ingresos. ¿Lo sabes? Sí, asentí. Lo sé. Lo he sabido durante años, pero eso ya no es mi problema. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta, donde Emma esperaba con una sonrisa que podría haber iluminado Times Square. Detrás de mí pude oír la voz de David subiendo de tono con pánico. Mamá, tienes que ayudarme con el alquiler. No puedo perder el apartamento también. La respuesta de Patricia fue predeciblemente cortante. ¿Ayudarte con el alquiler? David, acabo de gastar el dinero de mi cocina para salvarte de esa mujer manipuladora. No puedo financiar toda tu vida. Mientras Emma y yo caminábamos hacia el ascensor, el sonido de la discusión de David y Patricia resonaba por el pasillo. Después de 8 años de estar atrapada en medio de su dinámica tóxica, finalmente era libre de escucharlos destruirse mutuamente sin sentir la obligación de arreglar nada. 6 meses después, estaba sentada en el balcón de mi nuevo condominio, viendo el amanecer pintar la ciudad en tonos de oro y rosa. Coleman Financial Consulting había crecido más allá de mis expectativas más salvajes. Ahora tenía 12 clientes habituales, una lista de espera que se extendía hasta el nuevo año, y acababa de contratar a mi primera asistente. La mujer que una vez se había apartado del camino a la sociedad para apoyar los sueños de otra persona, ahora estaba construyendo un imperio propio. Mi condominio era todo lo que el apartamento con David nunca había sido, verdaderamente mío. Cada mueble elegido a mi gusto, cada foto en la pared reflejando mi vida real, cada habitación dispuesta exactamente como yo quería. La hipoteca estaba solo a mi nombre, pagada con dinero que había ganado de forma independiente, representando una seguridad que nadie podía quitarme. La mejor parte, sin embargo, era Marcus. Lo había conocido en un evento de networking hacía 3 meses, y era todo lo que David nunca había sido, genuinamente interesado en mi carrera, orgulloso de mi éxito y completamente independiente del drama de su familia. Cuando mencioné que era una empresaria divorciada, su respuesta fue: «Eso debe haber requerido una fuerza y planificación increíbles».
Nadie había descrito nunca mi toma de decisiones como fortaleza. A través de Emma me había enterado de la situación de David y Patricia. Se habían mudado juntos después de que David no pudiera pagar el alquiler del apartamento y, según amigos en común, se estaban volviendo locos el uno al otro. Patricia se quejaba constantemente de la falta de ambición de David, mientras que David resentía depender económicamente de su madre. Habían creado su propia prisión perfecta y ninguno tenía las herramientas para escapar de ella. Mi teléfono vibró con una notificación de mensaje de texto. El nombre de David apareció en la pantalla y pude ver las primeras palabras. Sara, he estado pensando en todo y me doy cuenta. Miré el mensaje durante exactamente 3 segundos, luego deslicé el dedo hacia la izquierda y lo borré sin leer el resto. 6 meses atrás, ese mensaje me habría sumido en una espiral emocional, analizando cada palabra y preguntándome si había tomado la decisión correcta. Ahora, era solo ruido digital de una vida que ya no tenía nada que ver con la mía. Dejé mi teléfono a un lado y di otro sorbo a mi café, observando el sol ascender más alto sobre una ciudad llena de posibilidades que me pertenecían por completo.